El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Evangelio sean perdonados todos mis pecados. Hoy hay una reflexión bien interesante en este texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Entre los versos 13 y 20. Y dentro de 8 días tendremos la continuidad de este mismo capítulo 16 de Mateo. Resulta algo curioso que una persona tan importante, tan vital, el Hijo de Dios, Jesús, revierta su poder en una figura tan frágil, tan débil como Pedro. Hay una expresión que brota de este texto evangélico o de esta pequeña perícopa que es esta: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Cuando uno escucha el texto, uno se ubica inmediatamente en la figura de Pedro. Pero quiero decirles, es una equivocación solamente fijarnos en la figura de Pedro. Porque Jesús se acerca a Pedro por el don que ha recibido el apóstol. Jesús no se acerca a Pedro porque él es Pedro. Se acerca por el don que ha recibido el apóstol. Y el don que ha recibido el apóstol lo dice Jesús, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo no me voy a entretener sino con apenas con estos versículos, no me voy a entretener con más nada. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza es para el que acepta el mensaje, es para el que tiene fe,
y para el que, a pesar de sus miserias, ojo pues, escuchen esto que voy a decir, es para aquel que a pesar de sus miserias sabe que su vida depende absolutamente de Dios. Esa es la grandeza de este texto. Mire, Jesús le dice a Pedro, confirma a mis hermanos en la fe, apacienta los corderos, voy a orar por ti, le dice Jesús a Pedro. Si Jesús tiene la capacidad de descubrir la debilidad del apóstol, de esa misma manera Jesús descubre nuestra debilidad. Pero en esta nuestra debilidad deposita su confianza. Acuérdense de esta expresión del Salmo. El Señor sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos barro. Y Jesús lo que hace con Pedro es bien interesante. Le dice bienaventurado, pero también a ti te dice lo mismo. A ti te dice también que tú eres bienaventurado para el Señor. Tú tienes una fe, y esa fe que tienes, Dios se la ha dado porque es don, porque es gracia, porque es bendición. Porque ninguno de ustedes ni yo creen en Dios porque tiene inteligencia y razón. No, creemos porque Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros que nos ha llevado lentamente al misterio de la revelación plena de su misterio, de su bondad y de su generosidad. Dentro de 8 días vamos a ver algo. Mire lo que voy a leer, y dentro de 8 días vamos a leer otro detalle. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Pero dentro de 8 días le va a decir, apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. ¡Oh! ¿Qué hay en Pedro? Humanidad. ¿Y qué deposita Jesús en Pedro? Su confianza. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? Humanidad. ¿Pero qué deposita el Señor en nosotros? Su confianza. Pero esa confianza nosotros la podemos sostener y mantener por el don y por la gracia de la fe, no por las virtudes, sino por el don y por la gracia de la fe que procede de la presencia del mismo Espíritu. Y eso es el misterio más hermoso que el Señor puede revelar a la humanidad. Entonces no le dé miedo decir, yo soy bienaventurado. Yo soy bienaventurada, porque Dios ha depositado su confianza en mí a través del bautismo. Ha depositado su confianza en ti. Porque Dios confía en ti, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fragilidades. Pero lo que sí quiere percibir el Señor de parte tuya es confiar en su infinita misericordia, que es el amor supremo de Dios por nosotros. Y si ese es el amor supremo de Dios por nosotros, hoy a la iglesia le revierte esas grandezas, y el Santo Padre, que es el Pedro de hoy, que es el Pedro que vive en medio de nosotros,
y que es el Pedro que dirige la barca de esta iglesia hoy, es consciente de sus limitaciones. No sé si han leído La alegría del Evangelio. El Papa habla sobre las limitaciones que él mismo tiene, pero en sus limitaciones sabe que Dios ha depositado en él una profunda confianza. Nosotros también de la misma manera. El Señor sabe nuestras limitaciones, pero en nuestras limitaciones Dios ha depositado su absoluta confianza. Hay una expresión que se la aprendí a un obispo hace muchos años, el que me ordenó, que decía, hablando de situaciones difíciles y complejas de sacerdotes, él decía, con estos bueyes tenemos que arar. Yo no tengo más. Esto es lo que Dios me regaló y le dio a esta diócesis. ¿Qué yo voy a hacer? Con estos curas que tengo que sacar adelante mi iglesia. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Con esos 12 hombres tenía que sacar adelante la iglesia y la puso en manos del que lo traicionó, del que lo negó. Lo puso en manos de él. Quiere decir que nosotros llevamos los tesoros de Dios en vasijas de barro, como dice el apóstol San Pablo. Y esos tesoros que llegamos nosotros de parte de Dios en vasijas de barro, los tenemos que tratar con bondad, con cariño y con amor. Por eso ninguno de nosotros, para terminar, se puede sentir superior al otro si Dios ha desbordado en él su gracia, su amor y su bondad. Y si lo ha hecho firme en la fe, simplemente dele gracias a Dios, porque Dios se valió de sus debilidades para confundir a los fuertes. Que Dios lo bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea. Así sea.